Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estés o puedas ver este video. Eh, Les recuerdo, mi nombre es Carlos G. Catl Venegas, el abogatuber. Estamos en momentos de constitución con el abogatuber. Entonces, nos estábamos quedando o estábamos estudiando, o sea, estábamos platicando sobre cómo está compuesta la Constitución Nacional o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre completo de la Constitución. Hay por ahí otras circunstancias, pero lo platicamos más tardecito porque si no me va a comer el tiempo. Y una disculpa enorme. Habitualmente, o yo quiero estar subiendo contenidos los martes y jueves, pero este jueves tuve un problema, situación personal, y tuve que retrasar un poco la entrega. Entonces esta será, yo espero, la única vez en donde me retrase así, y seguiré subiendo contenido, y les espero nada más. Ya saben, en los comentarios estaré siguiendo lo que nos van comentando. Bien, chicos, entonces estábamos en el artículo segundo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que habla de que la nación mexicana es única e indivisible, o sea, no nos podemos dividir. Somos únicos e indivisibles, somos 32 entidades federativas que compartimos muchas características, nos llamamos mexicanos, hablamos un idioma que es el español. Hay cosas que no compartimos, pero eso es prácticamente una de las tantas, ¿bien? Y aparte por eso dice que es indivisible. Por aquello de que de pronto hay quienes quieren hablar de que dividir el país en dos partes, los que producen y los que no. Ya saben de pronto cómo se gasta esta situación la derecha. Venga, dice, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en territorio actual del país al iniciarse o antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o, en algunos casos, parte de estas. Pondré ejemplos rapidísimos. Sus propias instituciones sociales. Alguien que viva, por ejemplo, en zonas rurales sabe lo que es una mayordomía. Se hace la fiesta del pueblo y entonces hay un mayordomo que es el que se encarga de llevar o de ser parte o el organizar la fiesta de ese momento. Entonces esas mayordomías no se estilan o no se estilaban o no vienen escritas en las costumbres de los españoles, sin embargo, sí vienen en las costumbres que tenían antes o que tenían los antiguos mexicanos. Y lo pongo así para no irme a purépechas, mixtecos. No, 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 nada más para hablar del pueblo en general. ¿Vientos? Luego dice, son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica, cultural asentada en territorios y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Una parte importante que me estaba brincando tantito es la conciencia de su identidad indígena debe ser de criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. En un ejemplo, fulanito viene de una familia donde hablan otomí, él mismo habla otomí, pero él no se reconoce como parte de esa cultura o de ese estrato o de esa situación o de ese grupo social. Entonces, si él no se reconoce a sí mismo como parte de, no es parte de. Bien. Entonces debe existir una situación de identidad y la identidad depende o comienza también en el cómo me acepto yo. Ajá, es parte importante. Si yo no me acepto mestizo, no puedo ser tratado o no se me pueden aplicar a mí las circunstancias que a cualquier otra persona si es que existe una ley específica o un beneficio determinado para quienes son de mi calidad, ajá, en este caso. Bien, dice, esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y la organización social, económica, política y cultural, porque tiene que ver con estos usos y costumbres que existen en el país. Es distinto la organización de los pueblos en el sureste mexicano, por poner un ejemplo en Chiapas, que cómo se constituye un estrato indígena o una población indígena en Sinaloa,
o cómo se reconocen los que quedan de los yaquis de Sonora, entre muchas otras partes. Y estoy tratando de ir así, situaciones geográficamente no tan complicadas, ¿bien? Vamos a esto. Ahora, eso es en la parte A, inciso 1, que habla de definir formas internas de convivencia. Luego, aplicar sus propios sistemas normativos en regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales en esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos, procedimientos y validación por jueces y o tribunales correspondientes. Hay algunas entidades o hay algunos pequeños pueblos que tienen una tradición, la que fuera, pero ellos se rigen por esas tradiciones, porque el padre de familia, y es solamente para este caso como ejemplo, en algunos pueblos, por así señalarlo, en Marruecos o en el sur de Marruecos o en lo que es la República Saharaui Occidental, donde los hijos mayores o los hijos, los primeros, los primogénitos pues de cada matrimonio, terminarán siendo quienes cuiden de la familia. No para procurarlos, pero sí para hacerles llegar un recurso. Y me estoy yendo a esto porque no quiero nada más centrarme en nosotros como mexicanos, porque de pronto puede suceder o se pueden prestar algunas interpretaciones buenas o malas. Y yo no tengo cierto eso de que dicen, por ejemplo, de que en algunos estados te venden a fulano o a perengano por una chiva y dos gallinas. Yo no lo tengo cierto, por lo tanto no puedo hablar de ello. Bien, pero a final de cuentas el Estado tiene que ver que la organización de esas personas o de estos grupos no tengan, o primero, no atenten contra ellos mismos y otra, no atenten contra otras personas. ¿A qué voy? Existen situaciones donde a ti o a mí, como mestizos, no se nos permite ingresar en algunos centros de culto. Me parece que en San Juan Chamula es una situación. ¿Por qué? Para ellos tienes que ser residente para poder entrar directamente a la iglesia de San Juan Chamula. De otra manera, eres un visitante, no conoces la tradición, no sabes cómo es la tradición y entonces es distinto. Se puede interpretar o se puede malinterpretar como una agresión. Tú entras como Pedro por tu casa y nada más llegas y te sientas. Oye, pero es que al sentarse tienes que hacer una reverencia. Es que yo no lo sabía. Pero en el no sabía, automáticamente se da por entendido que, o mucha gente lo que hace es que piensa que tú estás ofendiendo directamente al patrono, por así decirlo. Bien. Luego dice, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutan y ejercen su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, porque existen algunos pueblos en donde ellos o ellas no son partícipes de las decisiones. No solamente pasa para excluirlas a ellas. Hay lugares específicos donde se excluye a los varones para N fiesta o para N circunstancia. Bien, no solamente es o sea, esta situación de conocer derechos y obligaciones y esta circunstancia de abrir una puerta no se abre para un solo lado, se abre para los dos lados. Ajá. Entonces, esta también es parte de lo que vamos a estar comentando. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Conservar y mejorar el hábitat, preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. La Constitución nos va a decir cómo vamos a permanecer y cómo vamos a hacer mejoras dentro de nuestras tierras. Bien. Luego, elegir en los municipios una población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Las constituciones, las leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios. También tienen derecho a acceder
plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar este derecho. Entonces ya te viene ahí cómo vamos a caminar. Bien. Luego viene, más adelante, las constituciones y leyes federativas establecen características de libre determinación y autonomía que mejor expresen su situación y aspiraciones de los pueblos indígenas. Recuerden, existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley federal, es de donde emana todo, es un triángulo y hasta arriba está la Constitución, junto con los tratados internacionales, pero esa parte la vamos a caminar un poquito más adelante. Bien, entonces, de ahí viene cada estado, de los 32 estados de la federación, cada estado tiene su propia constitución. El único estado que no tenía constitución hasta hace algunos años era la Ciudad de México, porque todavía no éramos estado. Pero ahora ya lo somos, ya tenemos constitución y vamos caminando. Bien, vamos a esto. La federación, las entidades federativas y municipios para promover la igualdad y oportunidad de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, de las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente por ellos. No puede el Estado hacer algo para el pueblo X y no incluir a esas personas para que se inmiscuyan y se pueda caminar. Bien, yo no puedo, y lo voy a poner con nombres que me vienen a la cabeza. Yo no puedo intentar tener una institución, en la Ciudad de México no puedo tener una institución que hable de los tlatelolcas y no integra a alguien de Tlatelolco que me ayude a caminar esta misma institución. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural y alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas y en todos los niveles definir, desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia en consulta y de las comunidades indígenas, impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Esto es, un servidor vive cerca del barrio de Tepito. Entonces, la alcaldía de Cuauhtémoc necesita hacer, si fuera el caso en donde hubieran tepiteños oriundos, herederos de una cultura indígena, tendrá que hacer lo necesario para que estas personas de este núcleo social o de esta parte geográfica tengan impulsos no solamente económicos, sino tengan impulsos culturales. Y entonces tengas un impulso cultural a cierta manera de vestimenta, cierta manera de hablar y todo lo que se expresa como cultura. Recuerden esas partes. Vamos a ir poniendo pequeños espacios para tratarlos el martes, para resolver las dudas de los martes. ¿Les parece? ¿Qué más? Dice, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas en sus espacios, para convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso y financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda. Hay gente a la que le gusta vivir en N tipo de situaciones o construcciones y se tiene que hacer lo propio. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo de proyectos productivos y la protección de su participación en la toma de decisiones relacionadas con una vida comunitaria. Esto es, en mucho, empoderar, dar apoyo, inmiscuir, más que empoderar, inmiscuir a las mujeres y no dejarlas segregadas y relegadas. Para que ellas puedan salir o sean parte importante de la comunidad. Existe un pueblito en Oaxaca que se llama Juchitán, en donde muchas veces las mujeres son aquellas que llevan la rienda de la casa. La rienda de la casa. No significa que ellas sean las proveedoras. Ellas muchas veces son quienes se encargan de ver y de organizar no nada más su casa, sino a toda su familia. Por tradición, así lo hacen por tradición. No digo que tenga que copiarse en ningún otro lado. Tampoco estoy desacreditando esa situación. Bien, entonces, dice, extender la red de comunicaciones que permita la integración de comunidades mediante la construcción y aplicación de las vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas
puedan adquirir, operar, administrar medios de comunicación en los términos en que la ley en la materia lo determine. Ahora, se recuerdan que hay muchos proyectos, por ejemplo, en Oaxaca, donde se hacen caminos rurales comunitarios. La propia gente va y trabaja. Hoy es muy criticado por la derecha ese proyecto. El proyecto de caminos rurales hoy les resulta a la derecha, les resulta muy complicado. Pero ¿qué creen? Eso mismo es lo que promovían en la época de Carlos Sáenz de Gortari con el programa Solidaridad. ¿Por qué? El gobierno que hacía, yo te doy los insumos. Oye, pero ¿y tú te encargas de construirlos? No, pero tú te encargas de construirlos. Yo te doy los insumos. Yo te doy chapopote, te doy cemento, te doy vigas, te doy lo que necesites, yo te lo doy. Pero la mano de obra tú lo vas a hacer. Porque no voy a mandar a alguien a San Juan de los Aguaros para que haga un camino que a él ni lo conoce, ni sabe de dónde viene, ni sabe las necesidades. Ese fue el gran argumento que se ocupó en aquellos años. La gente de los pueblos sabe cuáles son sus necesidades. Por eso, en aquel momento, dieron dinero para que la gente hiciera sus carreteras, para que compraran maneras de poder hacer su distribución de sus víveres. En aquel momento, entre el 88 y el 94, la idea era abrumadora. Era, oye, esto es solidaridad, sí, esto es el programa Solidaridad, entonces nos funciona. Ajá. Ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación dice, necesitan caminos, pues hagan los caminos, les damos el material, se les da el dinero. O, por ejemplo, en las escuelas, aquí en la Ciudad de México, cerca de la casa de un servidor, las escuelas reciben el dinero para que ellos lo administren en lo que ellos necesitan. Oye, es que, ¿se acuerdan? En la época de Fox, se le ocurrió a Vicente Fox llevar pizarrones de Educamedia para que funcionaran a la mitad de la nada, en la sierra o en el desierto. Y entonces, ¿qué pasaba? No conocen la orografía, no conocen a las personas, no saben quiénes son y qué creen, ni luz tenían. Entonces, así de complicado puede ser o así de simple. No conoces cómo funciona tu barrio, no conoces cómo funciona tu colonia, la alcaldía, el estado. ¿Para qué das entonces ese tipo de beneficios? Vamos a esto, también para poder ir caminando lo más rápido posible. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el... Ahora, vamos a esto. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas. No es que los migrantes sean enemigos de los pueblos indígenas. Son pueblos indígenas que tienen que emigrar o que emigran por distintas razones. Por violencia, por economía, por trabajo, son migrantes, son pueblos indígenas que van migrando. ¿Cuántas personas no conocen aquí a los triquis de la Ciudad de México? Oye, pero el pueblo triqui es de Oaxaca. Pero allá no hay trabajo, no hay economía, y aquí sí la hay. En la Ciudad de México hay más que en Oaxaca. No es que no existiera, es que hay una distinta distribución de las riquezas en la Ciudad de México. No voy a meterme en más problemas. Bien, dice, apoyar las actividades productivas de desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar la propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo de los sistemas de abasto y comercialización. Aquí voy a pararme, pum, vale, porque alguien se ha puesto a pensar o sea, ¿para qué queremos el Tren Maya? No solamente es un tren recreativo, no es para que te vayas a dar de vueltas hacia Chiapas y de allí a Cancún y regreses por Campeche y bajes después hacia... No, no vas por ahí. Es para distribuir la riqueza. Oye, pero es que más adelante iremos haciendo otro tipo de caminos o en otros temas que iremos viendo. La República Mexicana, todo el mundo conoce la República como es. Les voy a contar nada más. Todas las vías férreas están hechas hacia arriba. Están hechas hacia el norte. ¿Quién creen que las puso?
los norteamericanos. Entonces, todas las vías están hechas hacia el norte. Oye, pero yo quiero mandar, no sé, una máquina X desde Monterrey hasta Chiapas. ¿Qué tengo que hacer? La tienes que desmontar, llevarla, meterla en un camión y transportarla. Oye, y no hay manera de que la lleven en un ferrocarril, ¿no? No hay vías, porque las vías se hicieron solamente y solamente para sacar mercancía. Ujú. Y vamos a esta parte. Hay un candidatito, ujú, o señor pseudo candidatito o precandidatito de un movimiento naranja, shalalala, ujú, que anda diciendo que en el norte se trabaja, en el centro se administra y en el sur nada más se tira la flojera. Con otras palabras, mucho más oeces. Ajá. Y no, maestro. Ujú. La cuestión aquí es que, ¿qué tenemos que hacer? Oye, y si tú te estás quejando, es que en Monterrey generamos tal y es que en Chihuahua generamos tal, ok. ¿Y por qué en Chiapas no? ¿Y por qué en Oaxaca no? Ah, pues porque son una bola de, oye, ¿y tienen posibilidades de otra, algo más? ¿Y pueden hacer algo distinto? Ah, no, pues es que allá, venga, pues entonces por eso se está pensando o se está realizando el proyecto del Tren Maya. Es que van a invadir a las tierras de Chiapas, se están cortando las selvas y de, pues se está quitando espacios para poder poner una vía de tren. Así de sencillo. Hay un proyecto que quiere mandar insumos desde Veracruz hasta Oaxaca. Esa parte entre Veracruz y Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, es un espacio pequeñito. Es como una cintura de avispa del país. Bien, ¿qué hace? Puedes competir sin necesidad de escarbar o de dragar, es el término que deberíamos de usar, el océano de un océano al otro. Puedes solamente bajar los contenedores y mandarlos en una pista de TGV, o tren de gran velocidad, de un lado al otro, y le competiríamos a Panamá. Es posible. Bien, el propio señor Jalife lo ha comentado, México podría hacerlo y le pegaría de golpe, o le daría una tunda al canal de Panamá con esa situación, si es que queremos hacerlo. Bien, es parte de los proyectos que la derecha dice son proyectos faraónicos, ¿no? No, señor, son proyectos que no hizo Fox y que no hizo Calderón y que Peña Nieto no tenía ni idea que podía hacerlo. Y antes mucha gente, porque aparte ese proyecto no es de hoy, no es de ayer, es de hace más de 100 años. Bien, el proyecto transísmico es así de, puede hacer que México se ponga o se posicione en el centro del mundo. Ajá. Ahora sí seremos los hombres del centro del mundo. Bien, vamos a esto. Sigo caminando porque si no nos vamos a ir más largo. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Esto es importante porque el proyecto del Tren Maya se tiene y se apoyó y se revisó y se planteó con los pueblos originarios. ¿Qué necesitas? Pues necesito manera de salir, perdón por la expresión. Necesito manera de poder comunicarme de Chiapas hasta las ciudades de México. Oye, es que hay una autopista. ¿Cuál autopista? No hay autopistas. Necesitas una manera directa de llegar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? En metro, digo, en camión, en tren. Pues tómate el tren. Bien. ¿Qué más? Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito respectivo y competencias establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones. O sea, el gobierno, desde el gobierno central, pero también los gobiernos estatales definirán cuánto dinero, cuánto recurso se destinan a estas obras. Ajá. Y no nada más al Tren Maya, y no nada más a los caminos, es a todo aquello que tiene que ver con los pueblos indígenas. Por aquello de que luego la derecha, algunos señores muy de derecha están diciendo no paguemos impuestos. Y entonces, ¿cómo esperas que la gente de Oaxaca o Chiapas tengan caminos? ¿Cómo espera? Es que yo vivo en Monterrey. ¿Y?
Somos 32 estados y caminamos todos al mismo ritmo. Bien. No puedes hacer, no quiero pagar impuestos. Pues mira, por menos que eso agarraron al Capone, ¿no? Así de sencillo. Esta constitución reconoce, primero, sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos. Toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en el conducente los mismos derechos tal y como lo establece la ley. Porque les recuerdo, hay una familia o unas familias que no son originarias, que son incluso de una religión anglicana. Bien, los mormones, las familias de los mormones, ¿se acuerdan? También hay gente que vinieron desde Alemania, se me acaban de ir. Personas muy güeros que vienen de Alemania, habitualmente son igual de la iglesia anglicana, y ellos viven originalmente en Chihuahua, pero tienen muchas situaciones donde ahora ellos no son indígenas, pero son un núcleo económico, social, cultural. Entonces ellos merecen y tienen prácticamente los mismos derechos que señala este artículo constitucional. Acuérdense, el artículo constitucional es: los derechos son iguales para todos, no existen calidades en los ciudadanos, todos somos iguales. Ahora, el artículo segundo dice: somos iguales e indivisibles. El mismo derecho lo tiene un señor que trabaja en Nuevo León y el mismo derecho tiene y merece una persona que vive y produce en Chiapas, en Oaxaca, en Quintana Roo o en Tabasco. Bien. Ahora, en lo que es el apartado C de este argumento o de este artículo, dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de una composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados y apartados anteriores al presente artículo, porque hubo muchos migrantes o hay muchos migrantes o afrodescendientes que viven en el país. ¿Por qué? Pues porque son herederos de esas personas que trajeron esclavizados a los españoles para trabajar en México. Bien, entonces, para poder caminarlo en la mejor manera, todo mundo que llegue aquí a México es, primero, segundo artículo primero, todos somos iguales. Artículo segundo, siendo iguales, somos parte de la suma de todos. Y entre todos nos tenemos que organizar. No puedo organizarme yo a costa del beneficio de alguien más. Y apenas hubo una situación donde, bueno, en un ejemplo muy, muy rápido, Monterrey o Nuevo León produce N circunstancias con materias primas que obtiene de Chiapas y de Oaxaca. Si quieren salir del pacto federal, siguen en su terquedad, se dice el pacto federal, ok. Entonces compra los insumos al precio que deberías, porque hay empresas que están radicadas en Nuevo León, o empresas que vienen de Coahuila, o empresas que vienen en Chihuahua, que ponen sus instalaciones en Oaxaca, en Chiapas y en Tabasco, y pagan la mitad de lo que deberían o de lo que les pagan a sus empleados en Chiapas, en Chihuahua, en Nuevo León o en Coahuila. Entonces, tengan cuidado, porque a final de cuentas esto lo vamos a ir caminando paso a paso, qué somos, qué es la nación mexicana y cuál es el fundamento constitucional. Me alargué un poquito, habitualmente quiero que las cápsulas se hagan de 10 minutos, llevamos casi 30 y tenemos algunos temas todavía pendientes que tocar. El siguiente jueves vamos a hablar de el artículo 3 constitucional que tiene que ver con educación. Procuraré irme lo más rápido posible, espero ya para esos días ya tener un poco más de herramientas para hacer algunos esquemas y poder ponerles los esquemas para que se puedan ver y hacer esto un poco más dinámico. Les pido por favor, en la caja de comentarios anótenme, estamos bien, se entiende, es buena la explicación. Yo sé que hay situaciones de dinamicidad
o de hacerlo pedagógicamente más fluido, que me están, por el momento me veo todavía un poquito enfrascado, por así ponerlo, o frenado, porque necesito un poco más de insumos. Entonces lo vamos caminando poco a poquito. Bien, les pido por favor, ya saben, tres cosas básicas. Bueno, cuatro cosas básicas. Por favor, voy a agregarle tantito. Su comentario, su like, su suscripción al canal y lean. Es bien importante. Recuerden, tienen que leer. De nada sirve que tengas tus derechos en la Constitución si no los conoces. Entonces, repito, suscripción al canal, su like, su comentario y lean. Lean mucho, porque al rato el problema será que te compres las mentiras que te están diciendo aquellos que quieren que el antiguo régimen regrese. Tengan mucho cuidado, pórtense mal, cuídense bien. Este es el Abogatuber en momentos de Abogatuber. Sale, bye.